Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy tuvimos la idea de invitar a conversar al doctor Óscar Sosa, quien es médico especialista en epidemiología, pues para hablar acerca de este tema del coronavirus, y yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Doctor, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. A ver, doctor, empecemos por lo general, ¿no? ¿Cómo ve el tema del coronavirus en este día, hoy martes 17 de marzo del 2020? ¿Cuál es la visión de un experto en epidemiología acerca del coronavirus aquí en nuestro país? Pues bueno, lo que hemos observado es obviamente un incremento de los casos, eso es más que evidente, pero algo que hemos por lo menos expresado algún grupo de epidemiólogos es que la definición operacional, es decir, como nosotros tratamos de detectar los casos, todavía le falta tener mayor sensibilidad, y a esto me refiero con que probablemente se nos estén escapando algunos casos por no integrar muchos países todavía a la definición, es decir, hay países que tienen transmisión local y no los estamos detectando. Obviamente eso tiene que verse mucho en el interrogatorio, pero pasó cuando amplían la definición a Estados Unidos, España y Alemania, pues ahí está el brinco de casos de casos confirmados que por lo menos ha dicho la Secretaría de Salud. ¿En qué consiste este cuestionario, doctor? Es interrogar bien a dónde fue de viaje o con quién estuvo en contacto. Es decir, casi es un interrogatorio detectivesco, si se pudiera utilizar de cierta forma esa característica, porque tenemos que interrogar bien con quién, a dónde, cómo, todos los detalles del contacto o del viaje. ¿Cómo funciona este virus, doctor? O sea, ¿qué pasa si yo vengo de Madrid, de Italia, de España o de Estados Unidos y tengo la idea de que probablemente estuve en contacto con alguien que haya tenido coronavirus? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo funciona el virus? ¿Cuánto tarda en presentar síntomas? Todos estos detalles, doctor, ojalá que los pueda puntualizar con precisión. Claro, pues el periodo de incubación, que justo es el tiempo que preguntas, es entre el contacto del virus y el inicio de síntomas. ¿A eso se le llama periodo de incubación? En el momento en que yo estuve con la persona que tenía el virus, que fui contagiado, digámoslo así, a través de un saludo, a través de un estornudo, a través de algún fluido, yo qué sé, que presento el síntoma, ese es el periodo de incubación. Así es. ¿Son 14 días, doctor? Desde 2 días hasta 14 días. Ok. O sea, no está establecido tampoco el periodo. Puede ser desde 2 días hasta 14 días. Así es. La mayoría de las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación corto y uno largo. Es decir, es justo esto, de 2 a 14 días. Ok. Entonces, por eso se les pide que durante 14 días estén también en cuarentena, o por lo menos en un distanciamiento social. Okay. Por eso es que se da ese número. Y hasta que se presentan los síntomas es cuando uno debe de acudir a su centro de salud a ver si uno es candidato de un examen de coronavirus. Así es, porque probablemente, como lo decían antes de poder hacer este enlace, pues puede que ni siquiera tengan síntomas, probablemente ni siquiera estén contagiados, pero aún así van a solicitar la prueba. Así es. Inclusive en otros países, esta metodología del drive-thru, de poder solicitarla a través de una aplicación y luego ir y tomármela, se da la autorización a través de esta aplicación, pues solamente si coincide los síntomas o si tienen los síntomas respiratorios. Ahora, doctor, ¿qué pasa si después de presentar los síntomas, yo asisto a mi centro de salud y me detectan positivo de coronavirus? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, lo primero que se les hace es, un detallado listado de cosas que deben de empezar a hacer dentro de su hogar, por ejemplo, el distanciamiento social,
A Si ver, en pero casa- ¿eso quiere decir que me regresan a mi casa con todo el coronavirus? Si no tiene datos de gravedad, es decir, dificultad respiratoria, o que la oxemia, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos o que circula en nuestro cuerpo, pues sea el adecuado. Si no hay ningún criterio para hospitalización, se puede ir a su casa con ciertas medidas. Pero si es necesario hospitalizarlo, pues tendrá que pasar al área de hospitalización de la unidad en donde esté. O si estoy en un centro de salud, pues me tendrán que referir a un hospital donde me pueda quedar. Ok. Si no, en casa. En casa. Y aislado. Sí, es decir, ahí es donde nosotros empezamos a interrogar cuántas personas hay en su familia, hacer las recomendaciones, si hay niños o si hay adultos mayores, pues dar recomendaciones de contacto, sobre todo lavado de manos, higiene de manos, es decir, agua y jabón, o utilizar alcohol gel o gel antibacterial, y la desinfección de las superficies. Eso es lo que se empieza, o que la educación que se le da al paciente en dado caso de que salga positivo. ¿Y algún medicamento? Solamente sintomático, porque recordemos que este coronavirus pues no tiene ningún tratamiento en específico hasta el momento. Vaya. Y de acuerdo, me imagino, de acuerdo a la capacidad y que tenga el paciente de recuperarse, lo hará, ¿no? O mejorará o empeorará. Sí, y hay que tener, obviamente, muy en cuenta al paciente. Nosotros le tenemos que decir al paciente cuáles son los signos de alarma o lo que tendría que hacer en dado caso de presentarlos, que sería precisamente la dificultad respiratoria, sería lo principal que ellos pudieran detectar, y si la tiene, pues acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Muy bien. Ok, si aún no estoy contagiado, ¿qué sí tengo que hacer para evitar el contagio y qué no vale la pena? Por ejemplo, el famoso cubrebocas, doctor. Si no estoy contagiado, ¿es útil utilizar un cubrebocas para evitar el contagio? No, porque simplemente se desperdicia ese cubrebocas, y ese cubrebocas lo puede utilizar alguien más. Ajá. Vamos, cuento algo que me pasó en lo particular en el supermercado. Obviamente uno trata de tener distancia, pero hay gente que todavía va al supermercado con cubrebocas y guantes puestos. Sí. Eso no sirve absolutamente para nada. Mejor hacer las compras rápido, guardar una distancia en la fila o en la línea para pagar, vamos a tener nuestro alcohol gel, evitarnos tocar la cara. Esas sí son medidas que van a ayudar. Evitar saludar de mano, no. Evitar saludar Evitar de mano y de beso y de abrazo. Sí. ¿No? Evitar saludar de también mano, es lavarse algo las importante. manos constantemente, utilizar gel o alcohol desinfectante, desinfectar áreas, eso sí, eso sí. El estornudo, la tos, importantísimo, cubrirse la boca con la parte frontal del codo, ¿no? Exacto, si ya tenemos síntomas respiratorios, pues utilizar este estornudo de etiqueta o etiqueta respiratoria, que justo es eso, cubrir con el pliegue del brazo, cubrir la boca y nariz al momento de estornudar. Si tenemos pañuelos desechables, utilizarlos y desecharlos en ese momento, o también se pueden utilizar en pañuelos de tela. Exacto. Pero obviamente eso se van a tener que lavar. Así, no compartirlo, lógicamente, ¿no? Obvio. Exactamente. No Doctor, ¿qué pasa compartir. con el virus en el agua? En el agua potable o, por ejemplo, en las albercas, gente que practica natación, que va a los gimnasios a la natación. ¿Qué pasa con el virus y el cloro o el agua potable? Es muy buena pregunta. Hasta el momento no hay nada que haya dicho que también se pueda transmitir por la ingesta de alimentos o de líquidos. Pero sí, mi recomendación sería, esto hablando del distanciamiento social y que otros países han dado de cierta forma un ejemplo, nosotros mismos tendríamos que empezar a pensar qué cosas podemos evitar en este momento. Por ejemplo, ir al gimnasio. Puede que no hay necesidad de ir al gimnasio ahorita, puedo hacer rutinas de ejercicio a través de aplicaciones en casa, en el smartphone, pues para poder hacer ejercicio en mi casa. Porque simplemente recordemos cuántas veces se tocan pesas o equipo de gimnasio sin desinfectar o lavarme las manos. Sí, exactamente. Y pues bueno, del agua ya hablamos, ¿no? Así es. La verdad es que no hay hasta ahorita evidencia de transmisión por el agua.
Muy bien. Déjeme hacer una pausa comercial, doctor, rápidamente y regresamos para concluir el tema. ¿Le parece bien? Le robo un par de minutos más. Claro que sí. Con Muchísimas gracias. Estoy hablando con el doctor Óscar Sosa, él es médico especialista en epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando acerca de qué sí y qué no con el famoso coronavirus. Listos para concluir esta conversación muy interesante, espero que sea útil para ustedes con el doctor Óscar Sosa, quien es médico especialista en epidemiología de la UNAM. Estamos hablando pues de lo que sí, lo que no con el tema del coronavirus. Ya dijimos que en casos pues de no ser infectados, un breve resumen, no tiene caso utilizar guantes, no tiene caso utilizar tapabocas, cubrebocas. Lo que sí tiene caso es lavarse las manos constantemente, evitar el contacto físico, evitar lugares donde haya mucha gente, utilizar gel antibacterial, en caso que ya no haya, pues alcohol natural también sirve para desinfectar. En fin, hablábamos del tema del contagio del coronavirus vía alimentos, vía agua potable, qué pasaba con las albercas, con la gente que practica natación y los gimnasios. Y pues bueno, ya nos comentaba, doctor, la posibilidad de evitar asistir a los gimnasios. Con las albercas, ¿qué asunto? ¿Qué cosa con el cloro, médico? Pues las concentraciones de cloro de las albercas son bajas para desinfectar, sin embargo, ayudan o pueden ayudar a que el virus no permanezca en ese lugar, en ese ambiente. Uh-huh. Sí, lo importante, insisto, sería, si no hay necesidad de ir, no hay que ir. Okay. Y en dado caso de tener síntomas, en lugar de acudir vamos al gimnasio o a trabajar o a la escuela, pues tendremos que ir mejor a una revisión médica para que así nos valoren en ese momento. Muy Porque bien. recordemos que tendríamos que hacerlo no nada más con el coronavirus. Sí. ¿no? Pues, si tuviéramos influenza tendríamos que hacerlo. Si tuviéramos algún otro virus respiratorio también tendríamos que hacerlo. Así es. Valoración médica y evitar ir a trabajar o evitar ir a la escuela porque pues pongo en riesgo a la población que está alrededor mío. Muy bien. ¿Qué hay con este tema también de que no, en lugares donde hay mucho calor, el coronavirus no se desarrolla? Hasta ahorita eso es una mentira. Es decir, no existe evidencia científica de que eso funcione. Y pongo un ejemplo muy, muy característico. Hay otro coronavirus que también causó bastantes casos, que fue MERS-CoV, y ese es en el Medio Oriente. Entonces, pues las temperaturas en Medio Oriente son bastante altas, el clima es árido y aún así se puede transmitir otro tipo de coronavirus. Es decir, esta familia, pues no, parece ser que el calor, pues no le hace absolutamente nada. Efectivamente. Bueno, algo más que considere importante como especialista en epidemiología, médico, tocar que yo no le haya preguntado acerca del coronavirus y acerca de la situación que estamos viviendo en este momento aquí en nuestro país, en México. Yo creo que una de las cosas más importantes sería no hacer caso a noticias falsas, porque a veces a mí me llegan, tratando de preguntarme y tratando de orientar, me llegan algunas noticias y enjuagues con vinagre o cosas de este tipo. Remedios caseros. Que no sirven para nada. Sí. Y lamentablemente solo hacen que la gente entre en pánico. Eso es lo primero. Y segundo, si nosotros podemos empezar a hacer distanciamiento social, hay que hacerlo. Hay algunas empresas que, a pesar de que la Secretaría de Salud no ha dado esas medidas, ellos han decidido ya hacer esto que se le conoce como home office, es decir, trabajar desde casa. Entonces, creo que es algo bastante importante. Si no tengo por qué ir a reuniones, no hay que hacerlo, hay que aplazarlas, no pasa absolutamente nada. Empezar a dejar de ir a lugares que no hay necesidad de hacerlo y que solamente nos podemos llegar a poner en riesgo. Permítame enfocarme en este tema del distanciamiento social y me corrige si estoy mal, médico, aprovechando que está en la línea. ¿Qué es esto del distanciamiento social? Bueno, se refiere a una práctica para reducir el contacto cercano entre personas y disminuir el contagio de infecciones o enfermedades. Estas medidas incluyen evitar lugares concurridos, el cierre de espacios y la cancelación de eventos masivos. ¿Qué hay que evitar? Reuniones en grupo, conciertos, teatros, eventos deportivos, centros comerciales, gimnasios,
Visitas en casa, trabajadores innecesarios en tu casa, transporte público, muy importante. Hay que tener precaución en qué, en establecimientos locales, en supermercados, en comida para llevar, farmacias, parques, bibliotecas, iglesias, viajes. ¿Qué sí es seguro? Caminatas, jardinería, juegos en tu jardín, limpieza en tu casa y bueno, hacer actividades que tienen que ver con estar dentro del hogar, como leer un buen libro, escuchar música, cocinar, jugar en familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con esto del distanciamiento social médico, a lo que se refiere? Sí. ¿Alguna otra recomendación? Pues simplemente tener o poner mucha atención justo a lo que acabas de mencionar, creo que es algo bastante bueno. Y insisto, si no hay necesidad de hacerlo, no hay que ir, ¿no? Muy bien. Que fue algo que pasó ahora en este fin de semana con el Vive Latino. Hubo mucha gente que fue de todas formas. Sí, caray. Que fue de vacaciones a Acapulco, inclusive hasta 93% de ocupación hotelera. Eso es demasiado. Sí. Es decir, creo que no hay necesidad de hacerlo. Nosotros podemos comenzar a hacer distanciamiento, tratando de evitar este tipo de lugares donde va a haber mucha gente y que probablemente no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Pues seguiremos en contacto, si usted nos lo permite, doctor, y yo le agradezco muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias y con todo gusto. Muchas gracias. Es el doctor Oscar Sosa, médico especialista en epidemiología, hablando del tema del coronavirus. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.